Señor me ministró con esta palabra que quiero compartirles. Y me hablaba y me decía, nunca te olvides que el diablo ataca lo valioso. El diablo siempre ataca las cosas que son valiosas para Dios. Amén. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 35. Y en aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos, leanlo conmigo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y con él había también, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba olas en la barca de tal manera que ya se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que vayamos a morir? Y levantándose reprendió el viento y dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande la bonanza. Y le dijo, ¿por qué estás así, amedrentado, con miedo? ¿No tienen fe? Entonces temieron con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este que aún al viento y al mar le obedece? Gracias, Señor, por esta palabra. Este pasaje sencillo, muy predicado, Dios me volvió a ministrar. Y espero que si me ministró a mí también, podamos entender que esto nos puede pasar y en esos momentos muchas veces podemos olvidarnos que Dios está con nosotros. Y muchas veces nos sentimos solos y queriendo pasar las tormentas con nuestras propias fuerzas. Anoche el diablo nos atacó con una gran tormenta. En esa noche el diablo los atacó a los discípulos con una gran tormenta en la barca en que iban. La lluvia, el viento y las olas azotaban la barca y comenzaban a hundirse. Muchas veces tenemos que entender que el diablo con este tipo de tormentas siempre nos va a atacar con lluvias a los pensamientos, porque las lluvias caen sobre tu cabeza. Hay pensamientos que van a empezar a aparecer, que hace mucho que no tenías, con miedos, con dudas. También los vientos van a soplar y te van a pegar aquí en el pecho, en las emociones. Te vas a confundir un poquito de todo. Bueno, esa es la estrategia del diablo, ¿no? Atacarnos con tormenta para que no sepamos qué hacer. Entonces ahí cuando ya vieron que no podían sacar todo el agua que entraba y que parecía que iban a hundirse, se acordaron que Jesús estaba en la barca con ellos. Y fueron y lo despertaron porque Jesús estaba durmiendo. Jesús ya había dado una orden, pasemos al otro lado. Así que iban a ir al otro lado. Nadie puede detener los planes y los propósitos de Dios. Pero lo que me llevaba a pensar esta madrugada es que muchas veces necesitamos una tormenta para despertar al Jesús que está en nuestras vidas. Muchas veces necesitamos una tormenta para despertar al Cristo que está en esta iglesia. Porque a veces cuando todo va bien es como que Cristo está, pero estamos tan ocupados que nos olvidamos que Cristo está con nosotros.
Y a veces, como a estos discípulos, es necesario un tormentón en la vida, parecer que todo se te hunde, para despertar a Jesús en tu vida. Con Jesús dormido en nuestras vidas, pensamos que las circunstancias adversas nos van a matar, que no la vamos a superar, que nos vamos a hundir. Los miedos, la depresión, la inseguridad nos va a invadir. Y como dice ahí, nos llenamos de miedo. ¿Qué les pasa? ¿Están amedrentados? ¿Están miedosos? ¿No tienen fe? Con Jesús dormido en nuestras vidas, pensaremos que las circunstancias adversas son más poderosas que el Cristo que vive en nosotros. Pero cuando despertamos al León de Judá dentro de nuestras vidas, cuando despertamos al León de Judá en la iglesia, Él reprenderá las tormentas. Pero tienes que despertar a ese león, al león de la tribu de Judá. Y sabes que las tormentas cesarán los ataques. ¿Y sabe por qué las reprendió? Porque si vos ves las Escrituras, siempre Jesús reprendió a los demonios. Y si reprendió una tormenta, es porque había un demonio tras esa tormenta. No era una tormenta natural provocada por el clima, por la humedad. Era una tormenta provocada por un demonio. Fíjese, el miércoles un día espectacular. Hoy ya viernes un día espectacular. Ayer único. En esa hora, en ese momento, en ese tiempo, y después pasó. Ojalá podamos no solo despertar al león de la tribu de Judá en nuestras vidas, sino despertar la sabiduría que viene con él para ser entendido de las cosas de Dios. Amén. Y Jesús, ¿sabes qué le va a decir? ¿Qué pasa con su fe? Y esa fue la pregunta que más me dolió esta mañana. ¿Qué pasa con tu fe? A mí me encantó que me la hagan. Me molestó al principio, pero me gustó, porque me hizo reflexionar en todo lo que Dios ha hecho a lo largo de mi vida. Y a veces parece que nos olvidamos que aquel que nos hizo superar etapas muy difíciles sigue con nosotros, y que esta etapa también nos va a hacer que la superemos. Amén. Así que el diablo solo ataca lo valioso. El diablo va a atacar las cosas que son valiosas para Dios. Si no sos valioso para Dios, te dejas que choques y te lastimes con tus propios pecados. Pero el diablo te ataca cuando vos sos una persona valiosa, y especialmente cuando hay un propósito de Dios para tu vida. Él se levantó contra los primeros discípulos. ¿Sabe por qué? Porque de ellos va a salir la primera iglesia. Una iglesia con propósito, una iglesia que está impactando el mundo hasta el día de hoy, a través de 12 apóstoles. O sea que ahí empecé a ver que a través de esta iglesia también vamos a impactar esta ciudad. Y ahí se me iluminó. Y si le tuviera que poner un título a esta prédica, le pondría lo siguiente: el tamaño de tu tormenta determina el tamaño de tu asignación. Hay una asignación puesta por Dios. Ahora, el tamaño de la tormenta, de la oposición, del ataque, determina que tu asignación, que la asignación que tenemos como iglesia de la ciudad es muy, muy grande.
A ver, diga conmigo. Debo ser valioso. Debo ser importante. Por el tamaño de las tormentas con que el diablo me ha estado atacando. Yo sé que a muchos de ustedes el diablo los ha estado atacando, pero quiero decirte, como me lo dijo Dios esta mañana, debe ser muy importante para Dios. Debe ser muy valioso. Y hay algo que Dios quiere hacer a través de tu vida que todavía ni te lo imaginas. Por eso el tamaño de tu tormenta. Por eso el tamaño de tu ataque. Amén. Debe haber algo grande para tu vida al otro lado de la tormenta. Lo grande que Dios ha preparado para ti no está en medio de la tormenta. Está al otro lado de la tormenta. Amén. Y ahí me lleva al capítulo que sigue. Ahí me lleva a Mateo capítulo 5. Ahí va a llegar a la tierra de los Gadarenos. Y ahí vamos a ver que vinieron a este lugar de los Gadarenos y ahí salió a su encuentro de los sepulcros. ¿De dónde? Ahí léalo, 5:2. ¿De dónde salió? De los sepulcros. Un hombre endemoniado al cual nadie podía atarlo, con un espíritu inmundo. Claro, muchos cuando leemos esta historia de Marcos 4 y empezamos con Marcos 5, muchos se quieren identificar con los discípulos, pero pocos son los que se quieren identificar con el Gadareno. Es más, yo creo que la historia de los Gadarenos, cuando la ministro o la predico en el tema de adicciones, yo creo que es la historia que más va con mi vida. Hay más una identificación con el Gadareno. A ver, ¿cuántos se identifican con el Gadareno? Yo, por ejemplo. A ver, ¿cuántos se identifican con algún discípulo? A ver, levante la mano el que se identifica con Judas. Sí, era un apóstol. Sanaba enfermos, predicaba la palabra, expulsaba demonios, andaba con Jesús, como muchos de aquí. Identifiquémonos con el Gadareno mejor, ¿no? Muchos creen, muchos están seguros que no se parecen al Gadareno. Pues él vivía en sepulcros. Él vivía en los cementerios, en sepulcros. Y ustedes piensan que ustedes no van a lugares de muertos. Hay mucha gente que cree que no va a lugares de muertos, que no va al cementerio. Hay mucha gente que no le prende velas ni le lleva flores a los muertos. ¿O sí? Hay muchos que festejan a los muertos, hay muchos que festejan Halloween. Eso lo estamos viendo en estos días. Hay muchos que hacen cosas de muertos y andan en lugares de muerte. Y coquetean con la muerte. Pero no se identifican con el Gadareno. Y están seguros que no están atados, porque el versículo 3 dice que este hombre estaba atado con cadenas. Y muchos creen que no están atados. ¿Están seguros que no están atados a adicciones? ¿A pornografía? ¿A pastillas? ¿A relaciones prohibidas? ¿Están seguros que no están atados a amistades tóxicas? ¿Están seguros que no están atados a maldiciones?
Versículo 3 lo está... Versículo 4 dice que hasta se golpeaba la cabeza rompía las cadenas y se golpeaba. Versículo 4, 5, a ver, vete siguiendo, mi hijo. Se golpeaba con piedras, se lastimaba. ¿Están seguros que ustedes no se golpean la cabeza con malas decisiones? Me están diciendo que no hay áreas de su vida fuera de control, porque él no lo podía dominar nadie. Él tenía una vida fuera de control, totalmente. Fíjese como dice ahí el versículo 5, andaba gritando, dando voces, hiriéndose con piedras. Pero usted está seguro que no se lastima con sus decisiones, ¿no? Con sus actitudes, con las cosas que dice, con las cosas que hace. Usted me dice que no tiene cosas que están fuera de su control, ¿no? Ustedes tienen dominio propio. Ustedes son gente, así que no se parecen en nada al gadareno. ¿Usted está segura que con las cosas que hace, que dice, usted no se provoca dolor a sí mismo, ni provoca dolor a los demás? Entonces identifíquese con los discípulos. Yo me voy a seguir identificando con el gadareno. Jesús sabía que el gadareno estaba loco y endemoniado. No solo que estaba endemoniado, sino que también esta posesión satánica lo había llevado a grados de locura. Pero yo sé que ustedes están cuerdos, así que no sin nada que ver con el gadareno, ¿no? Jesús, antes de subirse a la barca, él ya sabía que se iba a encontrar con este gadareno. Él ya sabía lo que pasaba al otro lado. Jesús no fue al otro lado por ir al otro lado, fue con propósito. Él ya sabía que con quién se iba a encontrar y en qué condiciones estaba este hombre. Y lo mismo fue a su encuentro. Él sabía con qué endemoniado, violento y loco se iba a encontrar. Y lo mismo fue a su encuentro. Por eso cuando usted sale a evangelizar, tiene que saber que se va a encontrar con mucha gente atormentada por muchos demonios. Y si no está atormentada por demonios, hay mucha gente atormentada por sus pecados, por sus malas decisiones, atormentada por otras personas, atormentada por sus pensamientos, atormentada por sus emociones. Y lo mismo tenemos que ir al encuentro. Porque si vamos a ganar almas para Cristo, no vamos a ir a predicar a otra iglesia. No vamos a ir a decir a ver quién es alguien que está bien. No, vamos a ir a los que están con necesidad, a los que están afligidos, angustiados, atormentados. Porque ese es el ministerio que nos encomendó Jesús. Vayan a esos que están enfermos y sánenlos. Liberen a los que están atormentados. Y a los que están atados, suéltenlos. Y tenemos que ir a ese encuentro. Porque cada persona es importante para Dios. Esta persona, este gadareno, este loco, este endemoniado, era importante para Jesús. Todos somos importantes para Jesús. Ahora, ese loco de la esquina, que es importante para Jesús, ¿es importante para mí también? Porque si no es importante para mí,
no estoy en sintonía con Jesús. ¿Lo está entendiendo? Que si no, la gente no es importante de que puedan salvarse, no solo de ir al infierno para ir al cielo, sino de que puedan tener un refresco en su alma, de que puedan ser libres de sus adicciones, de que puedan sanar esas heridas traumáticas de su pasado. Entonces esa persona no es importante para mí. Si no es importante para mí, es que yo no tengo el corazón de Jesús. Yo no siento lo que Jesús siente por la gente. Para Cristo todos somos importantes. Para Dios todos somos valiosos. Él murió en la cruz del Calvario por todos. Dios dio a su Hijo para que muera por nosotros, porque para Él nosotros somos valiosos. Ahora, si Dios murió por mí, dígalo conmigo, Dios murió por mí. ¿Te imaginas cuán importante sos para Dios? Dígalo conmigo, soy importante para Dios. Lamentablemente a veces las circunstancias, el lugar donde nacimos, cómo nos criamos, los desamores, los desencuentros, han hecho pensar que nosotros no somos importantes para nadie, que no valemos. Nos han hecho sentir poca cosa. Hemos vivido menospreciándonos, con baja autoestima, mendigando una caricia, mendigando amor. Y no nos hemos parado en la vida como hijos, sino como huérfanos, como rechazados, como gente no querida, como gente que no es importante. Pero si eres importante para Dios, vos vales mucho. Vos vales mucho. Mira, este loco endemoniado era valioso para Jesús. Era importante. Decirle al que tienes al lado, solo decirle, no hables con él, ni te rías, ni nada. Solo decirle, vales mucho para Dios. Sos importante para Jesús. Sos valioso y sos importante para Dios. A la gente de Gadara no le importaba este gadareno endemoniado. A los gadarenos, la gente de Gadara, le importaban más los cerdos que el endemoniado. A la gente de Gadara le importaba más su economía que lo que puede estar viviendo la gente. Le importaba mucho más que los números de la inflación, que los números de la economía les cierren. Le importaba mucho más el bolsillo que la pobreza y la angustia y la enfermedad de la gente. Le importaba más el dinero, su negocio, que esté sufriendo este hombre. Los gadarenos eran una tribu de Dios, un pueblo escogido. Y Dios a su pueblo le había prohibido que coman chanchos, porque era inmundo. Pero estos empezaron a criar, a comer, y se dieron cuenta que era rico el matambrito de cerdo, que era rico el chorizo, la morcilla, una pata flambeada. ¿Cuántos hay que comen cerdo a pesar que Dios les prohibió? Ay. Bueno. Y a este pueblo de Gadara les importó más esto, hacer negocio. ¿Qué negocio eran los cerdos? Cuando vino este hombre y se postró a Jesús endemoniado, Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, Legión.
porque había una legión de demonios dentro de él. Una legión está compuesta por 2.000 demonios. Una legión romana por 2.000 soldados. Una legión demoníaca era que había 2.000 espíritus inmundos en esta persona. ¿Me va siguiendo? Entonces Jesús lo está por soltar, pero como eran espíritus territoriales, dice, no nos podemos ir de aquí. Si todos estos gadarenos desobedecen a Dios, comen cerdo, negocian con cerdos, nos abrieron puertas a lo prohibido, a lo demoníaco, para que nos metamos con sus hijos, con sus generaciones. Por eso nos metimos con los hijos, después con los nietos, con los bisnietos, y ahora mirá cómo está este. Mirá cómo está el tataranieto, endemoniado totalmente, poseído por legiones. Eran demonios territoriales. Jesús, no nos expulses, dejanos en la región, mandanos a los cerdos. Bueno, ¿quieren ir a los cerdos? Vayan. Porque los demonios sabían que al meterse con los cerdos, Jesús los iba a mandar que se ahoguen. Y si Jesús se metía con el negocio de los gadarenos lo iban a sacar de su región. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuántos entendieron lo que estoy hablando? ¿Cuántos entendieron que en un segundo, en un minuto, los gadarenos perdieron $1,5 millones? Les hago el número por si no lo saben. 1 kilo de cerdo vale más o menos 7.500. 7.500. O sea, vamos a ponerle 8.000 para hacerlo $8. $8. Un cerdo tiene más o menos 100 kilos. Un buen cerdo, yo no te hablo del que crías vos en tu casa. No, el tuyo tiene más kilos, más de 100 está pesando. Yo te estoy hablando de los cerdos para carnicería, no sé si lo han visto, que vienen por distintas razas, vienen galsos y pesan más de 100 kilos. Si usted no lo sabía, pesan más de 100 kilos. Pero vamos a ponerle 100 kilos. 100 kilos por cerdo. Haceme la cuenta, Cristina. A $8 el kilo, son $800 por 2.000, $1.600.000. ¿Qué harían ustedes con una persona que los hace perder $1.600.000 en un minuto? Nosotros los cristianos no haríamos lo que hace esta persona. Fíjese, le rogaron los demonios, versículo 12, ¿estás ahí? Envían a los cerdos que entremos a él. Y luego que le dio permiso, y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el hato se precipitó al mar por un desempeñadero, y en el mar, y se ahogaron. Y los que estaban cuidando de los cerdos huyeron, y avisaron en la ciudad y en los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio, ahora estaba en su juicio cabal, bañado, vestido y sentado. Y ahí empezaron a tener miedo. Pon el versículo que sigue. Versículo 16, por favor. Y contaron lo que había acontecido y cómo habían salido esos demonios y si habían ido los cerdos. Versículo 17. Entonces, ¿sabe qué? Si vos nos has hecho perder $1.600.000 en un minuto, por favor, vete de aquí. Así actúan los que no aman a Jesús. Los que aman más su bolsillo.
Ah, no, yo desde que voy a la iglesia peor me va. No voy mal a la iglesia. Esos son los gadarenos. Vete de aquí. A los gadarenos les importaba más el dinero que la gente atormentada. El demonio golpeó donde más le dolía, en el bolsillo. Miren, hoy estoy convencido de una estrategia satánica que hasta esta madrugada no la había visto. Los cerdos se suicidaron para que la gente lo corriera a Jesús y no evangelizara a Gadara. Este nos hizo perder plata. Jesús, vete. Y ahí dice, ¿no? Empezaron a rogarle, vete Jesús de aquí, vete Jesús de aquí. Y Jesús se fue. Porque el diablo les atacó a los gadarenos donde estaba su corazón. Porque donde está el corazón está el tesoro. O donde está tu tesoro está tu corazón. Y el corazón de los gadarenos no estaba en Cristo, ni estaba en la misericordia de una persona atormentada. El corazón de los gadarenos no estaba en su familia, ni en su descendencia. El corazón de los gadarenos estaba en el dinero, estaba en los negocios. Y como dijeron, vamos a tocarles el bolsillo, así no aceptan a Jesús en esta región. Pero el gadareno estaba en el corazón de Dios. No habrá estado en el corazón de su familia. No habrá estado en el corazón de los gobernantes de turno. No habrá estado en el corazón ni siquiera de la iglesia. Pero estaba en el corazón de Dios. Versículo 18. Yo quiero que usted vaya entendiendo lo que va a pasar. Jesús se tiene que ir, porque lo están corriendo, le ruegan que se vaya. Y cuando él vuelve a entrar a la barca, llega el endemoniado y le dice, Jesús, yo quiero ir con vos. Ahora estoy sano, estoy bañado, estoy vestido, ahora entiendo, estoy libre. Gracias a vos, yo quiero estar con vos, yo quiero estar con tu barca, yo quiero servirte, yo quiero andar con vos. ¿Y sabe qué le va a decir Jesús? No. ¿A cuántos no les gusta que el pastor le diga no? Y lo mismo hacen lo que ellos quieren. Porque están más endemoniados de lo que ellos mismos creen. No. Porque su estrechez es muy grande. Si bien ya era un seguidor de Cristo, ya estaba limpio, estaba sin demonios, él no entendía los planes y los propósitos de Dios para su vida. Pero el problema es que no importa que vos no lo entiendas, lo importante es que Jesús los entienda. El problema no es que vos no lo entiendas, el problema es que tu pastor sí sepa por qué te dice no. Y que sepa que de esa manera te está poniendo en el camino de tu destino, no en el destino de tu capricho. Entonces él dice, no vas a venir conmigo. Vete a tu casa. Yo quiero que vayas a tu casa, a tu familia, a los tuyos. Y que les cuentes cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire, Dios quiere que nosotros vayamos a nuestras casas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y le digamos cuán grandes cosas ha hecho en nuestras vidas. Qué misericordia que ha tenido. Abrí la cabeza.
Porque eso es que Dios estaba cierto. Porque este gadareno podía haber hecho lo siguiente: Jesús, subas a la barca, podía haber agarrado otra barca y seguirlo, podía haberlo seguido a nado, o haber un patito y ir haciendo perrito. Pero no era lo que Jesús quería. Pero él obedeció. Miren, hasta un loco recién, su locura obedece más que muchos cristianos. Hola. Versículo 20. Y se fue como le dijo Jesús, y comenzó a predicar y publicar el evangelio y a dar testimonio de lo que había hecho en Decápolis. Decápolis era una región compuesta por 10 ciudades. Decápolis significa 10. Deca 10 ciudades. Y él empezó a contar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿Sabe qué? Evangelizó 10 ciudades. Es el primer evangelista enviado por Cristo. Mucho antes que Felipe, mucho antes que todos los apóstoles. El primer evangelista que evangeliza 10 ciudades es el gadareno. Porque cuando Jesús le dijo no, aceptó el no. E hizo caso. Y cuando vos haces caso, Dios te respalda. Y cuando vos predicas la palabra, maravillas empiezan a acompañarte. ¿Cuán valioso era este gadareno? No lo sabían los apóstoles. No lo sabía el gadareno. No lo sabían los habitantes de Gadara. Pero Dios sí sabía cuán importante y cuán valioso era este hombre para sus planes. ¿Vos sabes cuán valioso y cuán importante eres para los planes de Dios? Mucho más de lo que te imaginas. Por eso muchas veces no entendemos, porque estamos enfocados, como diría mi abuela, mirándonos el pupo, enfocados en nuestros propios problemas, en nuestras propias tormentas, en nuestras propias dificultades, en nuestras propias miserias, y no salimos de mirarnos a nosotros mismos y dejamos de mirar lo que Dios está viendo. Dejamos de ver a los que están sufriendo y pensamos que solo a nosotros nos pasa esto. Si supiera que hay mucha gente que está sufriendo mucho más que vos y que necesita que vayas y simplemente le cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida. A ver, subí, pastora Gaby, que me vas a acompañar. ¿Cómo era la canción que me gustaba de la pastora? Ahí está esa. ¿Le van a dar un micrófono a la pastora? Yo quiero decirte antes que empecemos a ministrar con la adoración, o que la adoración empiece a ministrarte. Yo pude entender el porqué de la tormenta. Dios me hizo entender, me sacó de la mirada a lo que yo sentía, de la frustración de que no hubiera salido como esperábamos la fiesta, de los gastos que tenemos que afrontar y todas esas cosas, porque igual hubo que pagar el sonido, igual hubo que pagar esto, igual tenemos que pagar todo, aunque no se haya hecho. A pesar de ver que los chicos vinieron de distancias enormes y no poder, Dios me hizo entender que hay propósitos y que si la tormenta se levantó con fuerza es porque es tan grande la asignación que tiene Dios para nosotros como iglesia.